Vamos a seguir con la serie que hemos estado viendo los jueves mayormente. Así que, hermanos, voy a tratar de ponernos en corriente un poquito para no perder nada de lo que Dios nos ha estado hablando. Vamos rápidamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Hemos estado hablando sobre la necesidad de una iglesia sana, pero no solamente la necesidad de una iglesia sana, sino también las características que una iglesia sana debe de tener. Antes de continuar, mis hermanos, me gustaría decirles que ando un poco irritado de la garganta, así que si me escucho un poco ronco, y trataré de no hablar tan fuerte por lo mismo. Si me lo pueden poner, por favor, Jaciel. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahí paramos. Ahí vimos la primera parte, que era la importancia de que en la iglesia hubiera una buena relación entre el pastor y los líderes y las ovejas. La necesidad de que el pastor y los líderes sean responsables, que sean trabajadores, que sepan enseñar la palabra, pero también la responsabilidad de la oveja en apreciarlos, en reconocerlos, en obedecer, obviamente bajo la Biblia y el mandato del Señor. Seguimos en el versículo 14, Jaciel, por favor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Esa fue la segunda parte que vimos. La importancia que en la iglesia nos exhortemos entre los hermanos. Si hay alguien desanimado, levantarlo. Si hay alguien que está en rebeldía, reprenderle de igual manera con amor y conforme a la palabra. Seguimos, versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta fue la tercera parte que vimos, que se tenía que ver con la devoción de la iglesia a Dios. Esta sección vimos cómo la iglesia debe de ser una iglesia de oración, una iglesia que siempre se gozosa en Cristo y una iglesia que sabe dar gracias a Dios en todo momento y por todas las cosas. Esta es la necesidad que tiene el mundo. Y hoy estamos viendo un discernimiento de la iglesia parte 2. El jueves vimos la parte 1, que fue el verso 19. Si me lo puedes poner, por favor, Jaciel. No apaguéis al espíritu. Vimos eso el jueves. Y hoy vamos a ver el versículo 20. Si me lo pueden poner, por favor. Hoy estaremos viendo no menospreciéis las profecías. El mundo, mis hermanos, hoy en día está perdido totalmente, pero el mundo necesita una iglesia sana. Si nosotros queremos ser usados por Dios, si nosotros queremos servir a Dios, si nosotros queremos ser llamados cristianos, necesitamos ser una iglesia sana. No podemos y nunca llegaremos a ser perfectos, como lo hemos dicho, pero Jesús sí nos ha llamado a ser una iglesia sana, que enseñe la sana doctrina, que se amen los unos a los otros, que predique el evangelio y que no seamos piedra de tropiezo para nadie que entre por estas puertas. Así que el día de hoy, ya sea que seas nuevo en la iglesia o ya seas que ya tengas muchos años en la iglesia, el sermón de hoy es para todos nosotros. Así que el título de hoy, para aquellos que están tomando notas, es el discernimiento de la iglesia parte 2. El jueves vimos la parte 1. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. Ahora, vamos a una introducción. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Amén. La palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Esas son verdades que encontramos en la Biblia y que siempre hemos dicho que creemos. Sin embargo, hoy en día podemos ver cómo la palabra de Dios ha pasado en segundo plano en muchas de las vidas de los creyentes.
En muchas ocasiones la palabra del Señor es olvidada, es denigrada, no toma la importancia que debe de tomar dentro del hogar cristiano. Y esto se ha visto a lo largo del mundo, en la iglesia, en los últimos años, como la iglesia, como el creyente ha ido olvidando la importancia de la palabra de Dios. Actualmente pareciera como que no se cree en tener una necesidad de estudiar la palabra. Hoy en día hasta parece que estamos en contra de estudiar la palabra del Señor. Hoy en día parece que no creemos en la formación del creyente, parece que no creemos en el discipulado del creyente, pero mis hermanos, en la Biblia y en la historia, en la iglesia primitiva y en la iglesia de los primeros siglos, vimos cómo es necesario siempre al creyente formarlo, discipularlo, poner fundamentos en la palabra. Hoy en día se cree que el estudio de la palabra no es necesario. Hoy solamente, como lo dije el jueves, parece que buscamos simplemente experiencias. Parece que nos conformamos con simples experiencias de llorar, de caerse, de sentir escalofríos, lo cual no tiene nada de malo. Pero como decía en el Discipulado 2 el sábado, esas experiencias no nos ayudan en nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque ¿cómo conocemos a Dios? En la palabra. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? En la palabra. ¿Cómo conocemos las promesas que Dios tiene para nosotros? En la palabra. Por tanto, un creyente que no está estudiando la palabra es un creyente que no está creciendo. Es un creyente que no puede agradar a su Señor porque no sabe cómo. Hoy en día el creyente no puede contestar preguntas que se le hace al cristianismo, como ¿por qué Dios permite el mal en la tierra? A veces el creyente no sabe contestar porque no ha estudiado la palabra. A veces el creyente no sabe evangelizar porque no ha estudiado la palabra. A veces el creyente no sabe orar porque no ha estudiado la palabra. Y esto demuestra, mis hermanos, la gran necesidad que hay en la iglesia de estudiar la palabra. El creyente muchas veces corre por temor a no saber contestar dudas de la fe. Pero en el estudio de la palabra, al no menospreciar la palabra, encontramos estas respuestas. Ahora, me gustaría nuevamente citar Oseas, capítulo 4, versículo 6. No lo tienen que buscar, pero lo pueden anotar. Oseas 4:6 dice el profeta: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ciertamente, hoy en día podemos ver la misma necesidad, como la iglesia está decayendo por falta de conocimiento. Como hoy en la iglesia, no hablando específicamente aquí, sino estoy hablando en iglesia general, como en las iglesias, como el creyente, por no estudiar la palabra, hoy en día se cree cualquier cosa. Yo les decía a los muchachos del discipulado ayer, el que no come Biblia, se come los cuentos. ¿Por qué? Porque nos hace falta discernimiento bíblico al no saber lo que la Biblia está diciendo. Si el conocimiento en el ámbito secular es necesario, yo creo que a nadie aquí le diría a su hijo, no estudies, no es necesario el estudio. ¿Alguien le diría eso a su hijo? Yo creo que no, al contrario, ¿verdad? ¿Cuánto más el conocimiento eclesiástico, bíblico sobre nuestro Señor? Si creemos importante que nuestros hijos se gradúen de algo, tengan una profesión, porque lo es, y sí, es importante, ¿qué más importante es tener conocimiento, ser formados, estar estudiados y conocer la palabra del Señor para conocer a nuestro Señor? Y es lo que Pablo oraba por los colosenses. Y podemos ir rápidamente a Colosenses capítulo 1.
versículos 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está orando por los colosenses y está diciendo: yo oro para que ustedes tengan conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, mis hermanos, que para agradar al Señor, para llevar fruto al Señor, es necesario tener conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual. El Señor dijo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que lleven mucho fruto. La falta de conocimiento nos puede llevar a creer cosas que son incorrectas. La falta de conocimiento nos puede hacer que hagamos cosas que son incorrectas. ¿Tú con quién preferirías ir? ¿Con un médico que se graduó o con un médico que tuvo un semestre en la universidad? Si te dijo el médico: mira, yo no terminé, pero yo me aprendí aquí en la práctica. A veces decimos, y a veces queda, y se dice: echando a perder se aprende, no te apures. Realmente uno busca al mejor médico, ¿verdad? Uno busca la mejor medicina, uno busca al que está mejor preparado. Mis hermanos, ¿por qué dentro de la iglesia pensamos que no debe de ser así? ¿Por qué dentro de la iglesia pensamos que solamente el único estudiado que debe de haber es nuestro pastor? ¿Por qué pensamos que la única vez que podemos escuchar la palabra de Dios son los domingos? ¿O por qué pensamos que de la única manera en que Dios nos puede hablar es a través de alguien predicando? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Dios habla en su palabra. El jueves compartí esto y lo vuelvo a repetir porque es importante. Escuché esa semana, la semana pasada, a un supuesto predicador muy famoso, muy reconocido, y esta persona decía que 2 espíritus malignos le estaban persiguiendo, y que uno de esos espíritus era el espíritu del intelectualismo. Dice, es aquel espíritu en la persona, es aquella persona que todo lo quiere ver, que todo lo quiere filtrar, que todo lo quiere revisar en la palabra, pero que no lo puede creer. Y mis hermanos, eso no es correcto, porque la palabra de Dios nos llama a escudriñar las Escrituras. Cualquier predicación, cualquier palabra debe de estar fundada en la Biblia. Como les decía el jueves, o la frase del filósofo Chesterton del siglo XX, él dijo: para entrar en la iglesia, uno tiene que quitarse el sombrero, no la cabeza. O sea, cuando tú vienes a la iglesia, te quitas el sombrero. Bueno, hoy en día nadie usa sombrero, la mayoría. Pero cuando llegas a la iglesia, no te quitas la cabeza. Tú sigues pensando dentro de la iglesia. Tú debes de seguir escudriñando las Escrituras dentro de la iglesia. Tú debes de estar consciente de cualquier palabra que se dé. Hay que estar fundada en la palabra del Señor. Pero si no conocemos la palabra del Señor, ¿cómo es que lo vamos a poder hacer? Como les decía, la falta de conocimiento nos puede llevar a creer cosas incorrectas. Y la falta de conocimiento nos puede producir hacer cosas que son incorrectas. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña dinámica. ¿Ustedes sabían que en nuestros servicios aplaudimos mal? ¿Sabían eso? Aplaudimos mal, aplaudimos cuando no deberíamos aplaudir. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Dónde está Scott? Vente, Scott, de la batería, por favor. Toca además suavecito, ¿ok? Despacito. Vamos a hacer un ejemplo, mis hermanos. ¿Quién sabe la canción? Buenos a alabar, la cantamos de ahorita. Tócame Buenos a alabar, por favor. ¿Ya? Yo canto, ustedes aplauden y yo voy a aplaudir como deberíamos de aplaudir. ¿Sí? Buenos a alabar, Señor. Tu nombre es gloria. Sigan, ustedes sigan. Eso está mal.
Porque nosotros deberíamos... Sigue. No, sigan. Nosotros deberíamos aplaudir así. Nosotros deberíamos ir aplaudiendo con lo que se conoce como la tarola de la batería. Buenas alabanzas, Señor, ¿verdad? Tu nombre. Pero normalmente aplaudimos, buenas alabanzas, Señor. Y está mal. Pero como no tenemos conocimiento de la música, pues no sabemos que está mal. Ya, gracias. ¿Me entienden? Denle un aplauso a nuestro hermanito de Scott que toca la batería. Ese es el punto. La falta de conocimiento nos puede llevar a un error sin saberlo. ¿Se entiende? Ahora, ese ejemplo nos ayuda a entender la importancia de no menospreciar las profecías. Cuando el Nuevo Testamento usa la palabra profecía, se refiere a la exposición de la palabra. Entendemos que las profecías, como se ha visto en el Antiguo Testamento, Dios ya no está revelando nueva revelación, por así decirlo, porque todo lo que Dios quería que fuese revelado ya está en la palabra. Y cuando el Nuevo Testamento utiliza las palabras profecías, se está refiriendo al acto de pronunciar la palabra escrita de Dios. Así que cuando Pablo está diciendo no menosprecies las profecías, básicamente está diciendo no menosprecies la palabra de Dios. No menosprecies la Biblia como hoy en día la conocemos. Y es que realmente si queremos vivir una vida cristiana es necesario conocer la Biblia. O déjame te hago unas preguntas. ¿Cómo podríamos agradar a Dios si no sabemos qué es lo que le agrada? ¿Cómo podemos vivir conforme a su voluntad si no sabemos cuál es su voluntad? ¿Cómo podemos adorar a Dios si no sabemos cómo Dios quiere que se le adore? Muchas veces pensamos que vivimos bien, pero pensamos conforme a nuestros propios pensamientos de lo que creemos que está bien. Pero ¿cuántas veces hemos tomado el tiempo de decir, bueno, estoy viviendo como Dios quiere que esté viviendo? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si no conocemos a Cristo? Y eso es una verdad muy importante, mis hermanos, porque hoy en día mucha gente se dice llamar cristiana, pero no conoce a Cristo. No conoce nada de Cristo. Se dice adorar a Dios, pero ¿a cuál Dios? ¿Al Dios de la Biblia o al Dios de tus pensamientos? Se dice servir a Cristo, pero realmente conocemos, se dice que entregamos nuestra vida a Cristo, pero realmente sabemos lo que eso significa. Porque muchas veces pensamos, mis hermanos, que rendir nuestra vida a Cristo es solamente hacer una oración de fe y ya, yo sigo viviendo mi vida. Pero no, rendir nuestra vida a Cristo es literalmente rendir tu vida a Cristo. Y tú ya no eres dueño de ti, ahora Cristo vive en ti. Ahora Cristo es tu Señor y tú quieres agradar a tu Señor. Y es por eso que el discernimiento de la iglesia hoy en día está en peligro de extinción. Por la falta de estudio, por la falta de preparación, por la falta de escudriñar las Escrituras. Así que hoy quiero hablar acerca de eso el día de hoy. Vamos rápidamente a Proverbios, capítulo 1. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión
mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de el mal. El libro de los Proverbios es un libro que nos da sabiduría. Es un libro de sabiduría práctica para la vida cotidiana. Y muy a menudo el libro de Proverbios nos dice: sigue el consejo, no menosprecie la sabiduría, busca la sabiduría, atesórala. En este libro de Proverbios podemos ver la importancia del estudio y los resultados de no apreciar el consejo de Dios. Como nuestro primer punto, mis hermanos, punto número 1, lo hemos titulado: hemos desechado la palabra. Hemos desechado la palabra. El creyente hoy en día, tal vez es tu caso, tal vez no es tu caso, pero muchas veces se ve como el creyente desprecia, desecha, ignora y denigra la palabra del Señor. No hace caso al consejo de Dios. Y en estos versículos vemos como el proverbio dice cómo no quisimos la palabra, cómo menospreciamos, desechamos el consejo de Dios. Son las palabras que utiliza el proverbio. Y este proverbio nos está diciendo cómo todos hemos desechado la palabra. Es como un pensar que nosotros no hacemos eso. Es como un pensar decir: no, Kevin, yo no desecho la palabra. Yo tengo mi Biblia bien cuidadita. Todavía tengo la caja en donde la compré. Pero despreciar, ignorar, desechar la palabra no significa eso. Desechar la palabra realmente tiene que ver como si vivimos la palabra, estudiamos la palabra, deseamos la palabra. Tú puedes tener la Biblia más bonita de 3,000 pesos si quieres, y aún así seguir despreciando, desechando y denigrando la palabra, el consejo de Dios. Mis hermanos, eso es importante porque el consejo de Dios no es solamente para los domingos. La Biblia no se abre solamente los jueves. La Biblia no se estudia solamente los sábados en el discipulado. El consejo de Dios es para todos los días. La palabra es para todos los días. Si creemos que la Biblia es viva y eficaz, es para todos los días. Si creemos que la palabra de Dios es útil, es para todos los días. Por ejemplo, hemos desechado la palabra de Dios al no criar a nuestros hijos con la doctrina de la palabra. Y vamos rápidamente a Proverbios 22, versículo 6. Dice el proverbio: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y pensamos, mis hermanos, que instruir a nuestros hijos solamente tiene que ver con traerlos a la iglesia. Es parte de, pero no solamente es eso. En la casa también hay que enseñarles a nuestros hijos. Pero ¿cuántos de nosotros, padres, nos hemos tomado la tarea de enseñar a nuestros hijos a orar? De enseñar a nuestros hijos a leer. De decirle a nuestro hijo: mira, estos son los libros de la Biblia. Hijo, mira, estas son las bienaventuranzas que Jesús predicó. Mira, hijo, esto significa la fe. Mira, hijo, por esta razón Dios es el único Dios. Si no lo hacemos, despreciamos la palabra. Porque si le decimos a nuestros hijos: tienes que saludar, ¿verdad? Tienes que respetar a los mayores. Tienes que, cuando vayas a la banqueta, tú te vienes para un lado y dejas a la adulta, a la persona adulta por el lado de la pared. Y está bien todas esas cosas, no me malinterpreten. Pero así como le enseñamos esos valores, deberíamos también de preocuparnos por enseñarles valores bíblicos, instruirlos en la palabra.
Por eso es que en muchas ocasiones estamos con dolor de cabeza porque a nuestros hijos hoy en día los bombardean tantas cosas: la droga, el alcohol, las fiestas, la homosexualidad, el sexo, y llegan a la adolescencia, llegan a la juventud y no sabemos qué hacer con ellos. Pero ¿cuándo nos tomamos el tiempo de enseñarle a nuestros hijos? ¿Cuándo nos tomamos el tiempo de abrir nuestra Biblia en casa y decir: hijo, esto dice la palabra del Señor? Por esta razón que muchas veces pensamos que el proverbio es mentira, porque dicen: y es que yo lo traje todos los domingos y ya ahora ya no viene. ¿Por qué? ¿Qué hiciste en casa? Mis hermanos, esto es importante porque nuestras maestras de los niños no te sustituyen. No te sustituyen, no me sustituyen a mí. Ellas refuerzan lo que nosotros deberíamos de estar enseñándoles en casa. Muchas veces podemos escuchar a padres quejándose: es que mi hijo no viene. ¿Tú vienes? Es que mi hijo no quiere nada con Dios. ¿Y tú cómo estás? Si pudiéramos valorar, mis hermanos, muchas veces, si no es que todos los días, menospreciamos la palabra de Dios al no enseñárselas a nuestros hijos. Muchas veces a nuestros hijos en sus cumpleaños les regalamos balones, muñecas, iPad, teléfonos, computadora. ¿Y una Biblia cuándo le hemos regalado? Podemos sacar a crédito en Coppel un super juguete eléctrico para que nuestro hijo esté ahí jugando bien chido, que no tiene nada de malo, mis hermanos. Pero cuando hemos ahorrado y decir: mira, vamos a comprarle una Biblia a nuestro hijo, menospreciamos la palabra de Dios. Podemos dar otro ejemplo. Menospreciamos la palabra de Dios cuando pensamos que Dios es de cierta manera sin consultar las Escrituras, que nos dicen cómo es Dios. Menospreciamos la palabra de Dios cuando nos hacemos una imagen de Dios que no es bíblica, que entonces sería idolatría. Compartí este ejemplo con el discipulado 2 de un ex pastor que ahora es secular. Y esta persona, este muchacho decía: mira, yo desde un principio vi cómo la Biblia no estaba cierta en algunas cosas. Dios no predicaba a Dios la Biblia. Dice: cuando yo conocí, cuando vi en la Biblia que decía que la homosexualidad es pecado y mis amigos gays eran personas amorosas, yo entendí que la Biblia estaba mal, porque Dios no puede ser así. Como aquellas personas que dicen: al final de cuentas Dios es amor y va a perdonar a todos. Porque Dios no es así. Y lo que hacemos es que pensamos en Dios no conforme a las Escrituras, sino conforme a nuestros propios pensamientos. Decimos, por ejemplo, escuchamos muchas veces decir: yo no lo haría, por lo tanto Dios no lo haría. ¿Y quién te dijo eso? ¿Cuántas veces nos hemos tomado el tiempo de escudriñar las Escrituras y decir: Dios, quiero conocerte? Quiero conocerte a través de las Escrituras. Y también, mis hermanos, dentro de nuestra liturgia en la iglesia, muchas veces decimos: no lloraste, no te tocó el Espíritu. ¿Quién te dijo eso? No brincaste, no estás en el gozo del Señor. Nos creamos cosas, pensamos en cosas que la Biblia no nos muestra. Vamos a Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira
y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ciertamente encontramos a un Dios piadoso, misericordioso, tardo para la ira. Pero también encontramos un Dios que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Un Dios que al pecador lo toma como pecador. A un Dios que al impío lo toma como impío. Y eso es muy importante porque si hoy en día estás ignorando a Dios, es necesario que hoy te arrepientas y busques de Dios. Una vez vi este ejemplo y me encantó. Dice, con una mano Dios está parando su llegada, su segunda venida. Y con la otra mano está diciendo, ven, sígueme, invitándote. Pero llegará el día en que las dos manos se van a bajar. Y llegará el día del juicio. Y aquel que creyó en Dios será salvo, pero aquel que no creyó, que no vivió, o mejor dicho, que vivió conforme a sus deseos, esa persona se perderá. Que por esta razón es necesario que cuando queramos vivir conforme a la voluntad de Dios, cuando queramos estudiar las palabras de Dios, es necesario que nuestra mente esté humillada a lo que dice la Biblia. Y esa es la razón que muchas veces vemos como el cristianismo dice, no, está mal la Biblia que dice que la homosexualidad es pecado. Porque no hemos humillado nuestros pensamientos al estudiar la palabra de Dios. Todavía queremos poner nuestra cultura y nuestros pensamientos por encima de la palabra de Dios. Y es todo lo contrario. Nuestra cultura, nuestros pensamientos, nuestras tradiciones, nuestros gustos y nuestros deseos van por debajo de la palabra del Señor. La palabra de Dios filtra todo lo de nosotros y solamente deja aquello que a Dios le agrada. Es como un colador. Cuando lavas frijoles, ¿verdad? Hay agua sucia. ¿Y qué haces con los frijoles? Pones en el colador, toda el agua sucia cae, solamente queda el frijolito rico, ¿verdad? Y es lo mismo con la palabra, nos filtra, nos quita todo lo que no es agradable a Dios. Pero una cosa es necesaria, humillarnos al leer la palabra. Otro ejemplo. Despreciamos el consejo de Dios cuando vivimos conforme a nuestra propia manera de pensar. Conforme nuestro pensamiento, lo que nos gusta, sin consultar a la Biblia. Muchas veces queremos arreglar los problemas conforme a nuestra propia manera. Pero voy a Colosenses nuevamente. Pablo oraba por los colosenses diciéndole, oro por ustedes para que tengan conocimiento de la voluntad de Dios, que tengan sabiduría e inteligencia espiritual para que puedan vivir como es digno de agradar a Dios, para que puedan llevar fruto. Y es necesario tener este conocimiento, inteligencia y sabiduría espiritual para poder vivir como es digno de agradar a nuestro Señor. Es por eso que Pablo dice en Romanos 12, no te conformes a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Hay una relación entre transformar nuestra manera de pensar y entender la voluntad de Dios. Si me lo puedes poner, por favor, Jaciel, 12:2, si mal no me equivoco.
Hay una relación. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes cuándo vas a poder entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Cuando renueves tu manera de pensar. Por eso es que Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Muchas veces nos quejamos y decimos que Dios es injusto, que porque nosotros, Dios, pero yo te sirvo, Dios, pero yo vengo a tu iglesia, ¿por qué me pasa esto a mí? No podemos ver cómo Dios obra porque nuestro pensamiento no ha sido transformado por la palabra de Dios. Y es que de la manera en que piensas, será de la manera en que vives. Hay familias que piensan que el hombre debe de ser mandón y machista, y el niño crece de esa manera, el niño vive de esa manera, el niño piensa que está bien. Hay familias, hombres que piensan que el hombre, para ser verdaderamente hombre, debe de tener 2, 3, 4, 5 mujeres. Y si eso le enseñan a sus hijos, ese niño va a crecer de esa manera y va a pensar que está bien porque así lo piensa. ¿Se entiende? Es por eso que nosotros, como creyentes, como cristianos, debemos de renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios para poder comprobar. Y el problema no es la voluntad de Dios, el problema es la manera en que piensas. El problema no es que la voluntad de Dios no sea buena, no sea agradable, no sea perfecta. El problema está en la manera en que pensamos. Y menospreciamos el consejo de Dios, menospreciamos la palabra de Dios al vivir conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros pensamientos. Pues así me enseñaron en casa, así me conociste, así soy. Hubo por ahí un video muy famoso que daba risa que decía, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pero la palabra de Dios nos dice, hey, eres hijo de Dios, renueva tu pensamiento. Transforma tu manera de pensar con la palabra y solamente así vas a poder comprobar cuál bella, cuál dulce, cuál buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Nuestro punto número 2, mis hermanos, podemos ver las consecuencias de desechar el consejo de Dios. Es el punto número 2, consecuencias de desechar la palabra. Vamos rápidamente, volvamos a Proverbios 1, 27 al 32. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados, de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Esas son las consecuencias de desechar el consejo de Dios. Dice el proverbio, cuando venga lo que temes como un torbellino, cuando vuestra calamidad llegare, cuando venga sobre ti tribulación, muchas veces, hoy en día tal vez tú estás sentado, estás, como dicen por ahí, pajareando. Ay, qué aburrido, ya me quiero ir. Pero el proverbio dice, mira, tal vez hoy estás despreciando el consejo,
pero cuando llegue la tribulación, cuando llegue el problema, cuando lleguen las consecuencias, entonces me vas a querer buscar, pero va a ser demasiado tarde. Ese proverbio se los predicaba a los muchachos y les decíamos, ¿cuántos muchachos menospreciaron el consejo de Dios y prefirieron irse a tomar, a drogar, a las fiestas, a tener sexo, y cuando la consecuencia llega a sus vidas, ahora sí? Y Dios es tan misericordioso que aún así nos perdona. Pero ¿por qué tardar tanto? ¿Por qué sufrir tanto? ¿Por qué esperar hasta la consecuencia más grave para buscar de Dios? Eso es lo que el proverbio está tratando de advertirnos. No menosprecies el consejo de Dios, no menosprecies la palabra de Dios, porque entonces cometerás errores. Y cuando esos errores lleguen, entonces sí vas a lamentarte. Por eso dice la palabra, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sin embargo, hay cristianos que siguen con su misma manera de ser, con su misma actitud, hombres machistas, mujeres feministas. Y hasta que el matrimonio está despedazado, es cuando quieren recordar, si tan solo hubiera hecho caso a lo que Dios me decía en su palabra. La Biblia dice, hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pocas palabras, darle todo. Ámala con todas tus fuerzas, con todo tu amor, sacrificialmente. Aún estar dispuesto a dar tu vida por tu mujer. Esposas, someteos a tus maridos, así como la iglesia se somete a Cristo. Y sin embargo, vemos lo contrario hoy en día, como el hombre menosprecia a su esposa, le dice, estás fea, estás esto, lo otro, cosas que lastiman y la destruyen, mis hermanos. La palabra de Dios dice, esposos, ama a tu mujer. En pocas palabras, de manera práctica, esposo, ayuda a tu mujer a lavar los trastes de vez en cuando. Ayuda a tender la cama. A veces se ve mucho en el ámbito mexicano, pero muchas veces el hombre llega, nada más hay que sentar, dame de comer. Le sirven, ya comí, me voy. Y la pobre mujer se queda con la montaña de trastes. Esposos, ayuden a lavar trastes. Ayuden a tender la cama. Si tienen bebés, ayuden a cambiar el pañal. Yo no soy muy bueno cambiando el pañal, pero hago mi mejor intento. Es curioso cómo tengo una niña de 8 meses y mi esposa le hace trenzas y no sé cómo le hace aquí, que el zigzag, algo así. Digo a mi esposo, pues enséñame. He tratado 2 veces de hacerle chongo a mi hija y pues no queda bien. Pero eso es lo que la Biblia básicamente nos está diciendo, esposos, ayuden también en casa. Yo sé que a veces la mujer queda en casa y el hombre se va a trabajar, pero créeme que cuando mi esposa estuvo embarazada, se puso delicada, tuvo que guardar reposo, yo tuve que hacer el quehacer de la casa y créeme que es cansado. Y giramos la moneda, mujeres, dice la palabra, someteos a sus maridos. Y hoy en día vemos cómo la mujer quiere mandar en la casa. He visto cómo hombres casi se piden permiso para hablar. Casi, amor, ¿puedo decir algo? Y menospreciamos las escrituras porque queremos vivir conforme a nuestro propio deseo. Y no es así. Deberíamos de seguir el consejo de las escrituras.
Igual con nuestros hijos, ¿qué dice la Biblia? Corrige al niño, ¿con qué? Pero hoy en día la psicología dice, no les des con la vara, mejor háblale. Está bien, también háblales, pero corrígelos, es lo que dice la Biblia. Y vemos como muchos padres hoy en día dicen, no, es que yo no le pego a mi hija o a mi hija porque le daño su psicología, sus emociones, su autoestima. Y el niño hace y deshace y es el que manda en la casa prácticamente. Pero la Biblia nos da instrucciones cómo deberíamos de vivir. Así que hoy te hago una pregunta, no me la contestes. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo tú quieres vivir? ¿O como Dios dice en su palabra que vivas? Dice el proverbio, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y esta es la razón, por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Muchas veces hay problemas en nuestra vida justamente porque aborrecemos el consejo de Dios. Ignoramos la palabra de Dios. No tenemos temor de Jehová. Y hay gente que dice vivir bien, pero realmente no es así. Sigue el proverbio y dice, comerán de su fruto, de su camino. Esto quiere decir, tú quieres vivir conforme a tus deseos, está muy bien, pero vas a comer de ese fruto, no del fruto de Dios. Y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Dice el proverbio, va a llegar un día en que te vas a hastiar de tus propios consejos. Vas a estar harto de tu manera de vivir. También dice, y el desvío, ¿qué es desviarse? Salirse del camino, ¿verdad? El desvío de ¿quiénes? Ignorantes. ¿Qué es un ignorante, mis hermanos? ¿Alguien que qué, perdón? Alguien que no tiene conocimiento. El desvío de los ignorantes los matará. Y aquí no hay mitades, mis hermanos. O eres ignorante o no eres ignorante. Con todo respeto. O conoces a Dios o no lo conoces. Y si el conocerlo nos ayuda a caminar, y de su palabra, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. En la ignorancia de conocer el consejo de Dios, la ignorancia de conocer las Escrituras, nos desvían, lo cual puede producir muerte en nosotros. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Hay gente que solamente quiere prosperar a su manera. Hay gente que solo quiere echar adelante, pero olvidarse de Dios. No hay nada de malo trabajar, mis hermanos. No hay nada de malo prosperar. No hay nada de malo que tengamos cosas valiosas, buenos carros, buenas casas. No hay nada de malo en eso. Lo que está mal es tener todo eso y olvidarnos de Dios. Lo que está mal es buscar todo eso primero que a Dios. Y todo eso te echa a perder. Te echa a perder porque empiezas a poner prioridades. Es jueves, 6 de la tarde, tengo clientes, tengo trabajo, tengo cosas que hacer. ¿Qué hago? ¿Voy a trabajar o voy a la iglesia? Es domingo, ¿qué hago? Podemos ser creyentes con discernimiento bíblico y caminar conforme a la palabra de Dios, o podemos ser creyentes, discúlpeme nuevamente, ignorantes,
que desconocen a su Dios, que no saben agradar a su Dios, que no saben quién es su Dios y perderse en el camino. El Dios que adoramos, mis hermanos, es el que está escrito en la palabra, no es el que está aquí. El Dios que adoramos es el Dios que la palabra describe, no el que tú creaste en tus pensamientos. Así que no solamente hemos despreciado la palabra, sino que hay consecuencias por querer vivir sin el consejo de Dios. Terribles consecuencias. Pero no todo es malo. Nuestro tercer punto es el siguiente: una mejor vida. Ese es nuestro tercer punto. Una mejor vida. Regresamos, Jaciel, por favor. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Así como aquel que menosprecia el consejo de Dios vive mal, tiene consecuencias, así el que oye a Dios, el que oye el consejo de Dios, el que oye la palabra de Dios, el que escudriña, estudia la palabra de Dios, tendrá una mejor vida. El proverbio dice: habitará confiadamente. Y eso no está diciendo que serás confianzudo, está diciendo que tú podrás vivir tranquilo porque tu confianza está en Dios. Hay gente que no puede dormir. Hay gente que no puede descansar. Pero el que oye la palabra de Dios, el que sigue el consejo de Dios, el que está atento a lo que Dios dice en su palabra, esa persona podrá vivir, habitar confiadamente. Les voy a contar una historia divertida. No está mi esposa, pero creo que fue el mes pasado. Estábamos mi esposa y yo en la casa tranquilos con mi hija. No pasaba nada, creo que estábamos preparando la comida o estábamos comiendo. No me acuerdo qué estábamos haciendo, la verdad. Y de repente la luz, ¡pum!, se va. No es cierto, estábamos dormidos. Yo duermo con ventilador porque soy muy caluroso y nada más vi como el ventilador dejó de funcionar. Yo dije, es Tuxpan, se va la luz de repente. A rato vuelve. Pues ni modo, me dormí otra vez. Me desperté y la luz seguía apagada. Dije, pues, ¿qué habrá pasado? Un choque, se cayó algo, llovió, hizo mucho viento, ¿qué pasó? Dije, voy a preguntar al vecino si tiene luz. Me estaba preparando para salir a mi casa cuando escucho la cochera de mi vecino abrir. Dije, mi vecino tiene luz, ¿por qué yo no tengo luz? Bueno, al fin es que dije, pues al rato llega. Dije, a lo mejor, como vivo en una esquina, dije, a lo mejor el cable está del lado, no, ni se bolas yo. Hasta que salimos y vi pues la bola de la luz salida. Dije, me la cortaron, pero si yo la pagué. Y dije, dije a mi esposa, a ver, checa el recibo de la luz. O sea, no lo pagamos. Yo, ¿cómo que no lo pagamos? ¿Cuándo se venció? El mes pasado. ¿Cómo que el mes pasado? Bueno, pues fui a CFE y oiga, se me olvidó pagar la luz, me la cortaron, ya lo pagué. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo me la reconectan? No, en 2 o 3 días. Era viernes. Yo dije, ay, Dios mío, bueno, ni modo. Y aunque al principio sí fue como que, ay, ¿qué voy a hacer? Vivimos confiadamente. Y vivimos bien, no nos pasó nada. Comimos, nos bañamos. En ese día llovió, dije a mi esposa, vamos a sacar cubetas para tener agua de la lluvia. Y todavía fui el lunes y fui a preguntar, oiga,
¿cuándo me van a reconectar la luz? Porque no me la habían reconectado. Me dijo, a ver, deje checo en el sistema, ¿cuál es su dirección, su recibo, tal, tal, tal? Le dije, es que pagó el recibo, pero no pagó el recargo de reconexión. Y yo me quedé, pues lo pagué en la... Y le dije a la señorita, pagué en la aplicación no me vino ni un cargo extra. Y la señorita me dijo, es que cualquier cargo extra tiene que venir aquí, pagar en el cajero, porque la aplicación solamente enseña los recibos. Ay, bueno, paguemos la recarga. ¿Y cuándo me la ponen? De 2 a 3 días. Ah, Dios mío. Pero nuevamente, pudimos vivir bien. No estuvimos preocupados, sí pudimos dormir, pudimos hacer nuestras cosas normalmente. Pero, ¿por qué? Porque el que escucha el consejo de Dios puede vivir confiadamente. Y no estoy diciendo, no pagues la luz, que no pasa nada. No, mis hermanos, paguen la luz, que no se les olvide. Lo que estoy diciendo es que cuando vienen los problemas o circunstancias inusuales, el creyente sigue estando confiado en su Señor, en su Dios. El que Él es poderoso, Él es bueno, Él es fiel y nunca, nunca nos dejará solos. Así como dice su palabra en Romanos, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Dios. El que escudriña las palabras conoce que nada podrá separarlo del amor del Señor. Pero el que no lee la palabra del Señor, cuando viene la circunstancia, dice, Dios, ¿por qué? También el proverbio dice, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hay un dicho en México que dice, el que no tranza, ¿y en qué se lo saben mis hermanos? El que no tranza no avanza. Y vemos como muchos creyentes quieren transear para avanzar. Pero aquel que tranza, mis hermanos, vive con temor, vive con miedo, vive preocupado. ¿Y qué pasa si me descubren? ¿Y qué voy a hacer cuando los vea? Y hay que sacarle la vuelta. Hay que mirar para abajo para no ver a la gente. Porque solamente aquella persona que vive conforme a la palabra y es honrado y es honesto, porque la palabra es lo que la palabra enseña, solamente esa persona puede vivir tranquilamente y sin temor del mal, porque sabe que sirve a su Dios, agrada a su Dios, vive como Dios ha mandado que vivamos y no estamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Pongámonos de pie en esta tarde, mis hermanos. Es necesario tener discernimiento bíblico. Es necesario poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Eso es discernimiento, poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo bíblico y lo mundano, entre lo verdadero y lo falso. Es necesario tener discernimiento bíblico para poder vivir una vida cristiana, poder vivir una vida que agrade a Dios. Hermanos, muchas veces tenemos problemas en el matrimonio. Nos preguntamos, ¿por qué nada se arregla? ¿Has tomado el tiempo de abrir la Biblia? ¿Has tomado el tiempo de orar? ¿Te has tomado el tiempo en decir, Dios, necesito de tu consejo? A veces hay problemas con nuestros hijos y decimos, ¿qué puedo hacer? Padre, ¿te has tomado el tiempo de abrir la Biblia, de orar a Dios, de decir, Señor, necesito de tu consejo? Hay a veces en que vivimos mal, vivimos en pecado y decimos, es que no puedo cambiar. Pero te has tomado el tiempo de abrir la Biblia, orar a Dios, decir, Señor, necesito tu consejo, que me cambies. Una vez invité a una persona a la iglesia y dijo, ¿seguro que quieres que vaya?
porque yo vivo bien mal y si voy se cae la iglesia. Mira, si nos visitas por primera o segunda vez, déjame decirte algo. No hay pecado más grande que Dios. No hay problema más grande que Dios. Y no hay angustia, no hay temor, no hay absolutamente nada de lo que tú hayas hecho para que Dios se espante. Dios es todopoderoso. Pero es necesario una cosa, mis hermanos, que creamos y que busquemos tu consejo. Vamos a orar. Señor, te bendecimos y te honramos porque eres bueno. Gracias porque nunca nos dejas. Gracias porque nunca nos abandonas. Y gracias, Padre, porque siempre estás con nosotros. Señor, no queremos vivir sin tu palabra. No queremos vivir sin saber lo que tú nos dices en tu palabra. Tal vez ya hemos vivido demasiado tiempo conforme a nuestros deseos, demasiado tiempo conforme a nuestros pensamientos, conforme a cómo nos criaron, cómo nos enseñaron. Es tiempo, Señor. Nosotros hoy queremos decir, queremos vivir conforme a tu palabra. Queremos vivir conforme a tu voluntad. Porque yo no puedo, pero tú sí puedes, Dios. Señor, hay problemas en casa, tú puedes solucionarlos. Hay problemas en el matrimonio, tú puedes. Hay problemas con los hijos, tú puedes. Pero es necesario que nosotros podamos conocerte a ti. Ayúdanos a conocerte. A no pensar que te conocemos. A no pensar que sabemos algo de ti, sino estar 100% seguros que sabemos, conocemos a Dios, a Jehová. Padre, te pedimos perdón si hemos vivido despreciando tu palabra, pero hoy, Señor, te pedimos, ayúdanos a amar tu palabra, a querer estudiar tu palabra, a querer conocer tu palabra, porque entendemos que en tu palabra te conocemos, entendemos que en tu palabra conocemos tus promesas, en tu palabra sabemos que tú estás con nosotros, en tu palabra sabemos que no hay nada que nos separe de tu amor, solamente en tu palabra podemos estar seguros, Padre, de que te servimos, te amamos y que estamos en ti. Así que si hay alguien hoy que no ha vivido, que se ha olvidado de tu palabra, Dios, obra en su corazón. Y si hay alguien hoy que no te conoce, Padre, obra en su corazón. Transforma su corazón y transforma tu vida. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Quiero estar